Hola a todos, bendiciones, espero que les vaya bien. Hoy vamos a leer en Juan capítulo 4, versículos 39 a 42 acerca de la importancia de compartir nuestro testimonio. Pero primero, oremos. Dios, gracias por esta oportunidad que nos has regalado para estudiar tu palabra. Gracias por el libro de Juan, Señor. Es una bendición para nosotros, Señor, poder leer y estudiar y compartir el mensaje de la palabra. Entonces, Señor, te pido que uses este mensaje poderosamente en las vidas de cada persona que está escuchando. Por favor, Señor, ten tu voluntad en nosotros. Ayúdanos a amarte más y a glorificarte más, Señor. Y ayúdanos a recordar que es muy importante que compartamos nuestro testimonio, Señor. Es muy importante, Señor, que hablemos sobre lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a entender eso y a responder en obediencia a tu palabra, Padre. Te amamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, antes de que leamos este pasaje, me gustaría compartirles alguna información sobre Juan capítulo 4. Y bueno, en este capítulo, Jesús y sus discípulos estaban pasando por Samaria, un área que estaba entre Galilea y Judea. Y la gente que vivía allí, los samaritanos, tenía una etnicidad mezclada. Ellos tenían su ascendencia de los judíos y de los gentiles también. Y por eso, por causa de su ascendencia mezclada, los samaritanos eran odiados por muchos judíos. Y en el día de Jesús existían diferencias religiosas y culturales que eran muy importantes entre los samaritanos y los judíos. Y para decirlo simplemente, estos dos grupos no se llevaban bien, tenían muchos conflictos. Sin embargo, aunque él era judío, Jesús ignoró las normas culturales de su día y él empezó una conversación con una mujer samaritana. Y Jesús, él estaba cansado de la jornada, puesto que él era completamente hombre, y por eso él estaba descansando al lado de un pozo. Y mientras él estaba descansando, una mujer samaritana se acercó para sacar agua. Y Jesús le empieza a hablar. Y no tenemos tiempo para hablar en detalle sobre su conversación, pero básicamente Cristo estaba diciéndole a esta mujer que como el Mesías, Él le ofrecía la vida eterna. Y durante la conversación, Jesús dulcemente confronta el pecado sexual de esta mujer. Porque en versículo 18, Jesús dice que ya sabe que ella vive con un hombre fuera del matrimonio. Y más tarde, mientras continúan hablando, Jesús le dice claramente que Él es el Mesías. Y luego la mujer regresa a su pueblo para decirle a la gente que viniera para verlo. Y de hecho, ella, cuando estaba hablando a la gente de su pueblo, de Sicar, ella dice en versículo 29, «Venid, ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?» Y después de compartir su testimonio con ellos, las personas del pueblo se le acercaron a Jesús. Y después de todo esto llegamos a versículos 39 a 42. Versículo 39 a 42. Así que vamos a leer este pasaje en este momento. Dice, empezando en versículo 39. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Esta historia, mis hermanos, es increíble, porque nos muestra que Dios se deleita en usar los pobres, impopulares y despreciados de este mundo para avanzar su reino. Y tenemos que entender que Dios es capaz
de salvar almas en los lugares más oscuros que hay. Así que antes de continuar, me gustaría animar a mis hermanos y hermanas en Cristo que están viendo este video. Y quiero que ustedes sepan, hermanos, que Dios puede usar cada uno de ustedes. Él puede usar cada uno de ustedes poderosamente para avanzar su reino. Él puede usarlos individualmente para avivar el pueblo donde están. Así que nunca dejen de evangelizar. No dejen de compartir tu testimonio, porque Dios va a usar ese testimonio poderosamente para salvar almas. Y Cristo, Él dice en versículo 35 de este capítulo, Juan 4, Él dice: alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la siega está lista. Hay que compartir el evangelio porque muchas almas van a ser salvas. Y yo creo que hoy en día, si nosotros, los cristianos del mundo, vamos y proclamamos el evangelio con fuerza y con pasión para el Señor, que el Señor usará esa obra nuestra para salvar muchas almas. Entonces, vamos a leer el pasaje, vamos a regresar al versículo 39 y vamos a leerlo una vez más. Dice: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Y wow, es probable que toda la gente de Sicar, este pueblo en Samaria, sabía que esta mujer vivía en pecado. Y sin importar si ella tenía la culpa por lo que había pasado en sus 5 matrimonios previos, ella era culpable de vivir fuera del matrimonio con un hombre. Ella tenía la culpa por eso. Era pecado sexual. Ella era culpable. Y esta persona de Sicar probablemente sabían todo de ella. Y si ustedes viven en un pueblo pequeño, es probable que sepan que a la gente le encantan los chismes, ¿no? Le encanta hablar acerca de los problemas de otras personas en el pueblo. Así que es probable que ellos sabían todo de ella. Pero aquí está ella, esta mujer, con el pasado sucio, proclamando públicamente que un extranjero ha venido al pueblo y que él también sabe todo. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es posible que un hombre tenga tal conocimiento? Y por eso ella preguntó en versículo 29, ¿no será este el Cristo? Porque ella reconoció que un hombre normal no podría conocer su pasado sin conocerla a ella. Así que ella se dio cuenta de que Jesús no era un hombre normal. Él le ofrecía la vida eterna y también sabía de su pecado, aunque no la conocía personalmente y aunque no había pasado por esa región. Y la escritura dice aquí en versículo 39 que muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. Dios usó el testimonio sencillo de esta mujer para convertir a muchas personas del pueblo de Sicar. Y esto es increíble. Y nos muestra que nuestro testimonio no tiene que ser algo tan grande y enorme. No tenemos que ser drogadictos por 100 años y morir y ser resucitado para tener un buen testimonio. Simplemente hay que proclamar lo que Dios ha hecho por nosotros y como Él nos ha salvado de nuestros pecados y del infierno por medio del Señor Jesucristo. Y Dios va a usar ese testimonio poderosamente para traer más personas a los pies del Señor Jesucristo. Y Dios, Él usó esta mujer que era marginada entre un pueblo que ya era aislado y despreciado. Honestamente, ella estaba en una posición tan baja, pero Dios se deleitó en usarla para avanzar su reino. Pero la historia no termina aquí, gracias a Dios, continúa. Versículos 40 a 42, dice: de modo que cuando los samaritanos vinieron a él,
le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Wow. Dios, Él puede usar nuestros testimonios para salvar almas. Sí. Sin embargo, lo que Dios hace también es usar nuestro testimonio para producir la curiosidad en la gente. Porque sobre todo, la gente de este mundo no necesita escuchar nuestra opinión o nuestro testimonio. Lo que sí necesita la gente de este mundo, sobre todo, es escuchar al Señor Jesucristo. La gente no necesita escuchar la opinión de Malaquías. Y no necesita escuchar el testimonio de Malaquías para ser salva tampoco. Pero sí necesita escuchar a Jesús mismo. Y los samaritanos, ellos fueron a ver a Cristo como resultado del testimonio de la mujer. Y le rogaron a Jesús que se quedara con ellos, y Él se quedó por 2 días más. Y al escuchar sus enseñanzas, muchos creyeron en Él y fueron salvos. Y estas personas le dijeron a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Nosotros mismos le hemos oído, lo hemos visto, le hemos oído. Y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Hay 2 cosas muy importantes aquí que tenemos que reconocer. La primera cosa es que la gente creyó más después de escuchar a Jesús. Y hoy en día, aunque Jesús no está aquí con nosotros físicamente, todavía la gente puede escuchar la voz de Jesús por medio de las Escrituras. Y hermanos, por eso es tan importante que prediquemos la palabra en el nombre de Jesús. Y por eso es muy importante también que ayudemos a la gente a leer la Biblia. Porque por medio de las Sagradas Escrituras van a conocer al Jesús viviente. Y la segunda cosa que vemos aquí es que los samaritanos sabían que Cristo era el Salvador del mundo. Y esto es tan importante porque los samaritanos, como un pueblo, no conocía a Dios. Ellos no lo conocían, rechazaron mucha de su revelación en el Antiguo Testamento. Y también eran despreciados por los judíos. Pero aquí está el Mesías, un hombre judío en Samaria, ofreciéndoles la oportunidad para creer en Él y para ser salvo. Entonces, estas personas reconocieron que, wow, este hombre es el Salvador de los judíos, de los samaritanos y de los gentiles, de todo el mundo. Y hasta el día de hoy, Jesús sigue siendo el Salvador del mundo para todos los que creen en su nombre. Así que tenemos que entender, hermanos, y si ustedes no son cristianos que están escuchándome, que Cristo vino a este mundo para buscar y para salvar. Él vino para sanar los enfermos. Vino para los judíos, los samaritanos y los gentiles. Cristo vino para los ricos y pobres, negros y blancos, populares e impopulares, religiosos y ateos, borrachos y adictos, hipócritas y prostitutas, ladrones y asesinos. Cristo vino para todos nosotros, para rescatarnos a todos nosotros de nuestros pecados, pero tenemos que creer en Él para ser salvos. Tenemos que confiar en Él como nuestro Salvador y Señor. Así que, hermanas y hermanos en Cristo que están escuchándome, por favor, escúcheme bien en este momento, presten atención. El Señor usará tu testimonio poderosamente. Y cuando eso suceda, cuando Dios use tu testimonio en las vidas de las personas que están en tu alrededor, entonces apunta a la Biblia y a la iglesia local. Porque de esa manera la gente va a conocer y va a tener un encuentro con el Dios viviente por medio de la oración, la palabra y la iglesia. Y por la gracia de Dios, la gente por fin
podrá compartir su propio testimonio con los que están en su alrededor también. Cuando la gente conoce a Cristo, entonces cada uno de ellos tendrán la oportunidad para compartir su propio testimonio. Y el Señor continuará usando el testimonio de su pueblo para salvar más y más personas. Entonces, en conclusión, Dios, Él puede usar un valiente para salvar una multitud. Hermanos míos, amados por el Señor, nunca olviden eso, que el Señor puede usar una persona valiente para avanzar su reino poderosamente. Espero que este devocional sea de bendición para todos ustedes y que el Señor los guarde y bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.